Estimados compañeros y compañeras, sean bienvenidos y bienvenidas al 11º seminario de la Escuela de Formación Summa Causae. El tema de esta mañana es Derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la Constitución del 2008. La ponencia de esta mañana es la doctora Mariana Yumbay. Ella es del pueblo Quichua Huaranca de la provincia de Huaranda. Su formación académica y de trabajo es doctora en Derecho por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Andina Simón Bolívar y la Flaxo. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Flaxo. Especialista en Derechos colectivos y procesos de organización comunitaria. Ex jueza de la Corte Constitucional. Esperamos que los conocimientos académicos y filosóficos que se comparten a través de esta plataforma de estudio sea un aporte para sus organizaciones, así como también para poder liderar y guiar sus comunas, comunidades, pero sobre todo para poder tener una conciencia social y política. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, si han escuchado de la Constitución de la República, ¿verdad? Sí. La Constitución de la República es, como siempre yo suelo decir, es como la partida de nacimiento del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Cada Estado tiene su Constitución de la República, ¿no es cierto? Bolivia tiene su constitución, Colombia su constitución, Perú su constitución, Ecuador su constitución. Bueno, la constitución de 1830 no habla de los pueblos indígenas, o sea, no existíamos en esa época, ¿no es cierto? El Estado ecuatoriano no nos reconoce, ¿no es cierto? Ahora estamos, tenemos alrededor de 20 constituciones. 20 constituciones y solo las 3 últimas reconocen algo, o sea, la 18 diríamos algo, la constitución 19 ya más avanzada y la constitución número 20 que sería la constitución del 2008, ahí sí ya se reconoce varios derechos de los pueblos y las nacionalidades. La lucha de los pueblos indígenas a lo largo de la historia ha sido, ¿por qué? Por cambiar esa constitución, porque la partida de nacimiento del Estado ecuatoriano reconozca nuestra existencia, ¿no es cierto? Entonces, los pueblos indígenas desde hace muchísimos años resuelven, ¿no es cierto?, organizarse. ¿Para qué? Para plantear a los gobiernos de turno, en ese caso, que se reconozcan a los pueblos y las nacionalidades, que se reconozca nuestra existencia, ¿no es cierto? En el año 97, la CONAIE dice, está bien, usted no convoque, nosotros nos autoconvocamos a la Asamblea Popular, ¿no es cierto? Tal es así que en alianza con algunas organizaciones sociales se autoconvocan para instalarse en una Asamblea Popular. Y esa asamblea se instala en la Casa de la Cultura de Quito, ¿no es cierto? Entonces ahí se sientan diversos sectores y empiezan a armar la nueva constitución. Y esa fue una medida de presión para obligarle, en este caso, a ese presidente de esa época, Fabián Alarcón, a convocar a una asamblea constituyente. Y obviamente entramos en un proceso electoral. En esta constitución del 98, si bien es cierto, se avanza en algunos aspectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los planteamientos desde los pueblos y nacionalidades fue que se declare al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Eso no pasó. Lo único que se hizo es mantener la declaratoria como un Estado pluricultural y multiétnico, ¿no es cierto? O sea, esas dos características. ¿Qué implica pluricultural? Que se nos reconoce, que hay varias culturas y punto, ¿no es cierto?
Multiétnico, igual que son varias etnias, ¿no es cierto? Entonces, es lo único. Y en el artículo 81 de esa Constitución también se reconoce 15 derechos colectivos, ¿no es cierto?, en la del 98. Miren, si ustedes ven la Constitución de la República del 2008, hay, desde el inicio hay importantes postulados, ¿no es cierto? Como por ejemplo dice, miren, reconociendo nuestras raíces milenarias, dice, forjadas por mujeres, hombres de distintos pueblos. O sea, este es un avance, ¿por qué? Porque ya se reconoce a este pueblo milenario. ¿Y quiénes son esos pueblos? Nosotros, ¿no es cierto? Lo que las anteriores constituciones no reconocían, ¿no es cierto? Miren lo que dice, celebrando a la naturaleza, a la Pachamama, de la que somos parte, que es vital para nuestra existencia. Este es otro elemento que se introduce en esta Constitución y que es, y yo digo, un aporte desde los pueblos y las nacionalidades. Para los pueblos y las nacionalidades, la Pachamama, la naturaleza, es muy, muy importante, ¿no es cierto? ¿O no es así? ¿Cómo le consideramos a la Pachamama o a la naturaleza? Ya como algo sagrado. ¿Cómo más? Como nuestra madre, ¿no es cierto? ¿Qué más decimos del agua, por ejemplo, de la misma tierra, de toda la naturaleza? ¿Qué más decimos? Que es fuente de vida. ¿Qué más? Es nuestra casa que nos prestaron, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros tenemos que cuidarle y dejar para nuestra futura generación, así decimos, ¿no es cierto? ¿Y estaremos cuidando o no? Muchos no, ¿no es cierto? Lamentablemente no hay ese cuidado. Ahora mismo miramos cómo, por ejemplo, miren, esto dice en la primera parte de la Constitución de la República, dice, celebrando a la naturaleza, a la Pachamama, de la que somos parte, que es vital para nuestra existencia. Sin embargo, ahora mismo vemos que el Estado ecuatoriano tiene concesionado para la explotación minera de más o menos 16,000 concesiones en el país, compañeros. Imagínense, o sea, todos estos páramos nuestros, los cerros, hasta el sur, están concesionados, compañeros. Entonces, ellos no han visto, no dice, por ejemplo, aquí ha habido fuentes de agua, aquí hay lagos, que de aquí sale el agua y abajo están consumiendo. No están viendo absolutamente nada de eso. Simplemente se ha entregado a las grandes empresas mineras para que se acaben con el recurso minero, pero no se dan cuenta que ahí mismo, donde está el oro, el cobre, todos estos minerales, también está el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, o sea, las incoherencias, ¿no es cierto? Por un lado dice esto y por otro lado está acabando con la madre tierra, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad. O sea, miren, esta es otra característica. Si bien es cierto, reconoce que existe Dios y todo lo demás, pero también reconoce otras formas de espiritualidad o religiosidad. Aquí hay tantas iglesias, que la católica, que la evangélica, que los mormones, que los Jehová, no sé, bueno, yo como no practico nada de eso, no sé, pero hay tantos, ¿no es cierto? Pero los pueblos indígenas seríamos católicos. No, ¿no es cierto? ¿Seríamos evangélicos? No, ¿no es cierto? ¿Cuál era la religiosidad que practicaban? Por ejemplo, se hacía danzas, algunas actividades en agradecimiento al cultivo, ¿no es cierto? A la producción, a la cosecha que hemos tenido, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que en los últimos años se está recuperando este proceso, pero hace algunos años atrás simplemente eso estaba en proceso de desaparición. ¿Por qué? Porque nos decían que éramos idólatras, ¿no es cierto? O sea, que cómo era posible que no creíamos en Dios y que estábamos rindiendo culto a la luna, al sol, a las montañas, a las huacas, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo importante de esta es, ya se reconoce las otras formas de espiritualidad, ¿no es cierto? Y yo creo que esa también es una lucha que hemos planteado desde los pueblos indígenas. El otro que dice, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquece como sociedad, dice, ¿no es cierto? O sea, ya no es que son culturas que están por ahí y punto, sino que dice, o sea, es como que recogen ya o valoran nuestras sabidurías, ¿no es cierto?, de las distintas culturas, ¿no es cierto?, son parte de este Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Miren, decidimos construir, dice, una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causa. Y miren lo que dice ahí. O sea, vamos a vivir en completa armonía con la naturaleza. ¿Estaremos viviendo en completa armonía con la naturaleza? No, no es cierto. Como acabo de mencionar, hay alrededor de 16,000 concesiones mineras. Hay la explotación petrolera que se ha profundizado más todavía. En este gobierno van a apuntar a explotar todo el recurso minero porque ven como la única alternativa para salir de la crisis económica en la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ese es lo único que ven. O sea, no hay, lamentablemente para nuestros gobernantes, no hay otras posibilidades, como por ejemplo, reorientar recursos para fortalecer y mejorar la agricultura en el país entero, o fortalecer el turismo, por ejemplo. O sea, no hay esas alternativas, ¿no es cierto? Solo están mirando que de ahí tiene que salir recursos para sostener al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Este es el artículo 1, miren, de la Constitución. En esta dice, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. ¿Por qué dice el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia? Eso implica que al ser constitucional de derechos y justicia, implica que los derechos, todos los derechos que están en la Constitución de la República, son de directa e inmediata aplicación, compañeros. Sí, entonces, ¿qué tal? Si ahí está, tengo derecho a tener un trabajo digno, tengo que tener tengo posibilidades de ejercer ese derecho, ¿sí? Entonces, si yo tengo un trabajo y resulta que me están maltratando, discriminando, explotando, no me hacen trabajar más de 8 horas, y resulta que me están pagando el mismo sueldo que el resto, yo qué sé, ahí ustedes tranquilamente pueden hacer prevalecer el derecho que está aquí, ¿no es cierto? Dice, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos el derecho al trabajo en iguales condiciones y percibiendo una remuneración igualitaria, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros, si eso dice la Constitución, y si me están vulnerando ese derecho, como nuestro Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia, yo puedo reclamar ante cualquier autoridad que ese derecho sea respetado. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí? Mire, social, democrático. ¿Democrático qué significa? Que sí, que el pueblo tiene gran poder de decisión, ¿no es cierto? Hay estados que no son democráticos, ahí en cambio es cuando hay un dictador o el rey, el monarca únicamente, él es el que controla todo, ¿no es cierto? Acá no, es un estado democrático donde el pueblo tiene grandes derechos también de participación. Soberano, ¿qué significa? Nosotros decimos a veces nuestro Estado es soberano.
¿Qué significará? ¿Qué se les viene a la cabeza? Eso, ¿no es cierto? Que no, es como nuestra casa. A ver, en nuestra casa, ¿quién manda? ¿Ah? Nosotros, ¿no es cierto? O sea, el padre y la madre, ¿no es cierto? Los jefes de hogar, el padre y la madre, ¿no es cierto? No es que viene el vecino a imponernos qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, es eso, soberano. El Estado ecuatoriano es soberano y son nuestros gobernantes y el pueblo ecuatoriano el que tiene que decidir qué hacer dentro de este territorio, ¿no es cierto? Independiente, ya, eso tiene mucha relación con la soberanía. Nosotros no dependemos de nadie, ¿no es cierto? Somos, ahí se hablaría de autonomía, ¿no es cierto? Unitario. Todo este territorio ecuatoriano, si bien es cierto, hay una diversidad de pueblos y nacionalidades, pero es unitario, es único, ¿no es cierto? No hay varios estados dentro de este territorio ecuatoriano, dentro de este estado ecuatoriano, ¿sí? El otro elemento, dice, es un estado intercultural y plurinacional. Estos son los dos elementos, principios fundamentales por los que hemos trabajado con nuestras organizaciones, ¿no es cierto? Esto es lo que se quería desde los pueblos indígenas, que el Ecuador, que la Constitución del Ecuador en su artículo 1 reconozca estos dos principios. ¿Qué significa la plurinacionalidad, compañeros y compañeras? Implica el reconocimiento de la diversidad de pueblos y nacionalidades. Miren, son 14 nacionalidades que existen en el país. ¿Por qué se llaman nacionalidades? Porque son naciones, ¿no es cierto? Son naciones milenarias. Tienen un territorio, tienen un idioma, tienen un sistema de organización, tienen un sistema de jurídico, entre otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay, como digo, 14 nacionalidades. Pero la nacionalidad quichua se divide en varios pueblos, ¿no es cierto? ¿Cuántos pueblos hay? 18 pueblos, ¿no es cierto? Ahí sí, el pueblo Otavalo creo que me decía. ¿Qué otro pueblo? Ustedes, Cayambi, Carangui, Huarancas, Chibuleos, Salasacas, Natabuelas, Saraguro. Miren, 18 pueblos indígenas. Entonces, al declararse como un Estado plurinacional, se reconoce esa diversidad de pueblos y nacionalidades. Pero no es cuestión de decir, qué bonito, ya se les reconoce que ha habido bastantes nacionalidades indígenas y pueblos. No, compañeros. Significa que nos reconocen con nuestras sabidurías, con nuestros conocimientos, con nuestros sistemas de organización, con nuestros sistemas jurídicos, con nuestros sistemas de educación, con nuestras costumbres, con todo, con la filosofía nuestra, ¿no es cierto? Eso implica, compañeros y compañeras. Entonces, esto de la plurinacionalidad rompe con el Estado que ha habido desde hace muchos años atrás, que ha sido un Estado monocultural, o sea, como les decía, la Constitución de 1830 y las siguientes no reconocen la existencia de los diversos, solo pensaban que había un pueblo. Lo intercultural, ¿qué significa? ¿Qué significará intercultural? Eso, relacionarnos, ¿no es cierto? Es la interacción que debe haber entre las diversas culturas o pueblos o nacionalidades, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, ya nos reconocen la diversidad,
Y la interculturalidad lo que nos propicia es que podamos convivir, no solo entre mestizos e indígenas, sino nuestros conocimientos, cómo se encuentran con los conocimientos de los otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí parte de la interculturalidad es, por ejemplo, lo que hacen en Imbabura. Ahí tienen la experiencia del Hambi Guasi, no sé si han escuchado. Hay el Hambi Guasi, donde están también compañeras y compañeros que saben nuestra medicina ancestral y están los médicos occidentales, ¿no es cierto? Entonces usted llega enfermito y dice, a ver, ¿a dónde me voy? ¿Voy a la medicina ancestral o a la occidental? Entonces dice, no, por si acaso me haré una limpia, me voy a la tradicional o a la ancestral, me hago la limpia y todo, y de ahí me puedo pasar a la otra, ¿no es cierto? Mire, entonces ahí ¿qué ocurre? Están interactuando los dos conocimientos, ¿no es cierto? Y así tiene que darse en todo el resto, ¿no es cierto? Están los derechos colectivos. ¿Cuántos son? 21 derechos colectivos. ¿Cuántos conocemos? Toma, dice, ¿no es cierto? ¿Qué otro derecho colectivo han escuchado? Y ejercen. Ya, a la medicina ancestral. ¿Qué otro derecho? ¿Qué otro derecho colectivo ejercen ustedes aquí en sus comunidades? Ya, el derecho a la justicia indígena, ¿no es cierto? ¿Ejercen o no? ¿O siguen yendo a la justicia ordinaria? Ya, ¿qué otro derecho colectivo? Derecho a la organización, a mantener un sistema propio de organización, ¿no es cierto? Dice los pueblos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tenemos derecho a mantener, desarrollar y fortalecer, dice, nuestra identidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, como Cayambi o como Puaranga, tenemos una identidad y tenemos el derecho a fortalecer. También el sentido de pertenencia, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando nosotros decimos yo soy Cayambi, ese es el sentido de pertenencia. Yo soy del pueblo Cayambi, ¿no es cierto? Entonces, también dice tenemos derecho a fortalecer, desarrollar las tradiciones ancestrales. ¿Cuáles son las tradiciones ancestrales? Ya, las celebraciones del Inti Raymi, del Pauca Raymi y todas las fiestas, ¿no es cierto?, que tienen mucha relación con la naturaleza, ¿no es cierto? Eso lo inscribieron. Entonces, mire, todo depende cómo se hace también, ¿no es cierto? En el caso se inscribe en el registro civil y claro, ellos ya no fueron al registro civil a estar rogando que les den el turno e inscribirse, sino simplemente la autoridad territorial dice, hey, inscríbale este matrimonio porque nosotros como autoridades territoriales celebramos ese matrimonio. Mire, ¿ya? ¿Qué más dice? También tenemos el derecho de fortalecer nuestras formas de organización social, dice. O sea, aquí, mire, el momento que se declara al Ecuador como un Estado plurinacional y reconoce a la diversidad de pueblos y nacionalidades, implica también un reconocimiento a la autonomía de los pueblos y nacionalidades. Y parte de esa autonomía es el derecho del autogobierno, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen el derecho de tomar la decisión cómo quieren organizarse dentro de su territorio. Y por eso la Constitución dice, miren, mantener, desarrollar y fortalecer sus formas de organización social. No dice sujetaránse a la ley de comunas o irán a inscribir en el Consejo de Pueblos, no dice.
Dice, ustedes tienen derecho a mantener y fortalecer sus formas de organización. Sí, entonces son ustedes los que tienen que decidir cómo quieren organizarse, compañeros. Y por eso, a partir de eso, es que la Confederación de Cayambe, por ejemplo, deciden constituirse y organizarse como Confederación Cayambe y punto, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto es importante porque rompe con cómo el Estado nos han terminado imponiendo, pues, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que si van y ven en las comunidades, la mayoría, ¿cómo se han organizado? Como asociaciones, como corporaciones, algunos hasta como fundaciones. Y toditos, si ven ustedes el estatuto de su asociación con la otra, se parecen toditos igualitos. ¿Por qué? Porque desde el Estado nos decían, a ver, tomen el estatuto, solo cambien el nombre y ya, ustedes se organizan como asociación. Entonces, nos impusieron formas de organización de este Estado, ¿no es cierto? Pero aquí dice, miren, ustedes tienen que fortalecer sus formas de organización. Entonces son ustedes los que tienen que decir, a ver, ¿cómo nos organizaremos? ¿Seguiremos siendo asociaciones? ¿O será que tenemos que ver cómo nos organizamos? ¿Seremos como un gobierno comunitario tal vez? ¿O qué hacemos, no es cierto? Entonces miren, este elemento es muy importante. Entonces miren, ese es un derecho que tenemos a no ser objeto de racismo. Y el racismo, como digo, no se expresa solo por lo que nos insulta, sino cómo nos reciben, cómo nos tratan en las instituciones, compañeros. ¿Sí? No hace mucho, igual había en un hospital, llega una compañera jovencita a dar a luz, y era primeriza y resulta que entra a dar a luz, y primero la doctora enojada, porque le hace despertar a las 2 de la mañana. Y enojada le chequea y le dice, falta todavía, vaya a caminar ahí, camine ahí en el pasillo. No pasa ni 10 minutos de lo que estaba caminando y ella tiene sensaciones de ir al baño. Entonces, claro, los que hemos dado a luz sabemos cuál es cuando ya viene el bebé es la sensación de ir al baño. Entonces, claro, ella no sabía, entonces se va a la doctora, quiero ir al baño. Váyase ahí al fondo está el baño. Y se va la chica. ¿Y qué cree? Entró al baño, cayó en el piso el bebé, ¿no es cierto? Eso también es racismo, ¿no es cierto? Entonces, pero esas cosas habrá que dejar nomás. Si pasa eso, tenemos que denunciar, ¿no es cierto? ¿Sí? El siguiente dice, tenemos el derecho al reconocimiento, reparación y resarcimiento por el racismo y la discriminación, ¿no es cierto? O sea, si alguien, una autoridad, discrimina, me niego un trámite, ninguna causa, por sexo, por edad, por pasado judicial, o sea, por nada, ¿no es cierto? Sin embargo, en la práctica hay todavía fuerte racismo, hay fuerte discriminación. Ahora quizás en algo se ha disminuido, pero como decía al inicio de la intervención, hace 30, 40 años, compañeros y compañeras, nosotros como indígenas, primero no podíamos vestirnos con nuestra ropa. O sea, cuando íbamos a las escuelas nos obligaban a ponernos el uniforme, ¿no es cierto? Entonces, si no nos poníamos el uniforme, simplemente no podíamos seguir en la escuela. Nuestros padres, ¿qué dicen? Cuando iban a la escuela, ¿qué les decía cuando hablaban en quichua? Hablen en cristiano, no hablen en ese idioma, ¿no es cierto? Entonces, miren, toda esa carga de discriminación y racismo que todavía existe, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ha disminuido, pero ahora es como que es más, como diríamos, más solapado, o sea, es más diplomático el racismo, ¿no es cierto? O sea, no dicen, pues, yo qué sé, un insulto así directo, no dicen, ¿no es cierto? Sino es distinto el racismo, ¿no? El siguiente derecho, compañeros y compañeras,
conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles. ¿Qué significa, compa? Que nosotros tenemos el derecho a tener nuestras tierras y territorios comunitarios. Y cuando las tierras son comunitarias, esas no se pueden vender, dividir, embargar, o sea, no pueden hacer absolutamente nada, compañeros. ¿Sí? Entonces, no es que, por ejemplo, ¿qué tal esta es una tierra comunitaria? Resulta que me salió un trabajo en Cayambe y vengo y digo, compañeros, dejen levantar una casita aquí para vivir. Y los compas, como son buenas gentes, me dicen, viva, viva, hagan nomás la casita y viva. Y después de unos años yo digo, no, pues ya vivo 15 años, voy a quitarles, voy a hacer la escritura a mi nombre. Eso no puedo hacer, porque son imprescriptibles de estas tierras, ¿sí? Son imprescriptibles. No es que pueden vivir 20, 30 años, pero no van a poder quitarme por la posesión, porque son tierras comunitarias, ¿sí? Ahí no está todo, ahí está inalienables, inembargables e indivisibles, pero tienen que agregar imprescriptibles, también está en la Constitución eso, ¿sí? Ya. Siguiente, mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Hay varias tierras que no tienen títulos de propiedad. No tienen ni títulos de tierra como tierras comunitarias, ni como tierras individuales o privadas. Y están viviendo. Entonces, a eso se refiere. Dice, usted tiene derecho a mantener la posesión. No es que alguien va a decir, a ver, usted no tiene título y se me fue de aquí. Ahí usted tiene que decir, no, yo tengo un derecho constitucional. Nosotros tenemos un derecho constitucional que dice que podemos mantener nuestra posesión. ¿Sí? Y si queremos obtener la escritura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tramitar en la subsecretaría de la tierra, ¿no es cierto? Que nos adjudique esas tierras comunitarias, ¿no es cierto? Sigamos. El otro también tiene relación con las tierras. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Si tenemos derecho a las tierras y territorios, también tenemos derecho al uso, usufructo y administración, pues, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los recursos naturales renovables? El agua, antes nos enseñaban que el agua es un recurso renovable, ahora ya no es renovable. ¿Qué será renovable? El siguiente, miren. No ser desplazados de sus tierras ancestrales, dice. O sea, si aquí vivimos, no tenemos títulos de propiedad o tenemos títulos de propiedad, no puede, ¿qué tal si mañana encuentran petróleo en esta tierra comunitaria? Y nos dice, bueno, chiquitos, váyanse de aquí. No pueden hacer eso, compañeros. No podemos ser desplazados, dice, de nuestras tierras ancestrales. Pues ese derecho tiene que respetarse, compañeros. Sobre la consulta previa, libre e informada, es otro de los derechos colectivos. ¿Qué significa, compañeros? Si esta es nuestra comunidad y resulta que aquí encontraron petróleo, no es que puede venir nomás arbitrariamente y decir, bueno, voy a explotar y se fueron ustedes. No, compañeros, son nuestras tierras y tienen que ser consultados todas las comunidades. Ustedes tienen que decir, a ver, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto social, cultural? Y que demuestren que la explotación de ese petróleo no me va a afectar a mi ambiente, a la vida de los pueblos. Si hay eso, ustedes podrían consentir que exploten, si no, no, compañeros. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que ver este derecho más con este otro derecho que es el derecho a la consulta previa, libre e informada. ¿Sí? Entonces, por eso es que las comunidades, miren, hay varios proyectos mineros de explotación que están paralizados. Varios proyectos de explotación minera.
¿Por qué están paralizados? Porque las comunidades han demandado y están con sentencias favorables, que porque no han hecho la consulta previa libre informada, el proyecto se paraliza. Y están ahí suspendidos, la mayoría en la provincia de La Suay, compañeros. Ya. Siguiente derecho, que tiene que ver con la medicina ancestral, mira, o tradicional. Mantener, proteger y desarrollar sus prácticas de medicina tradicional. Hace muchos años atrás, compañeros, nuestros yachas eran perseguidos, compañeros, y hasta encarcelados. Eran acusados de brujas, de hechiceros, entre otros, ¿no es cierto? Ahora ya no. Ahora dice, tenemos el derecho de mantener y fortalecer nuestra medicina tradicional o ancestral. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. ¿Eso qué significa? Nosotros, por ejemplo, tenemos conocimientos en cuanto a la medicina, ¿no es cierto? Cuando vamos a la comunidad, en la casa, vemos una planta, sabemos para qué se utiliza, ¿no es cierto? Entonces, esos conocimientos no son sujetos de apropiación, compañeros. Por ejemplo, la ortiga, ¿para qué nomás usamos? Para la circulación. Sigamos. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar el patrimonio cultural e histórico. ¿Tienen un patrimonio cultural aquí ustedes? Sí. ¿Cuál? Ya, ese es uno, pero el patrimonio cultural también sería, por ejemplo, las fiestas, ¿no es cierto? Pero el Puntiatzil, Cochasquí por acá, esos son patrimonios nuestros, ¿no es cierto? ¿Y eso están controlando ustedes, administrando ustedes? ¿O es el Estado, en manos de quién está? Siguiente, ¿en dónde estábamos? Ya, que la dignidad y la diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en educación pública y en los medios de comunicación. O sea, todos los conocimientos, la vida, la filosofía, prácticas de los pueblos indígenas, dice, tiene que visibilizarse. ¿Y a través de qué tiene que visibilizarse? A través de la educación pública. Eso significa que los textos que elaboren desde el Estado ecuatoriano, desde el Ministerio, tienen que contener todos esos elementos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Tienen que incorporar eso en la educación pública, ¿no es cierto? Sería en los textos, en los materiales. Pero también dice en los medios de comunicación. Y ahí, ¿qué es lo que dicen? Mire, las autoridades de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales. Tienen los jueces ordinarios, jueces civiles, jueces penales, de contravenciones, ellos también tienen funciones jurisdiccionales, mire. O sea, eso significa que están en igualdad de condiciones, compañero. Pero a veces no estamos ejerciendo, o sea, yo digo, cuando hay un problema, ¿a dónde vamos? Estamos llamando al ECU 911 o a la policía, a la fiscalía, cuando nosotros podemos resolver al interior de nuestras propias comunidades, compañeros, en base a este derecho. ¿Qué más dice? Resolverán, dice, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. Aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de los conflictos internos. ¿Conflicto interno será la muerte de un compañero? Sí. ¿Conflicto interno será que un compañero ha ido y abusado de una compañera? ¿Será un conflicto interno? Sí, ¿no es cierto? ¿Será un conflicto interno que el compañero le ha pegado a la esposa en la casa? Sí, ¿no es cierto? Miren, entonces nosotros tenemos
toda esa competencia y jurisdicción para resolver todos los conflictos internos en base a nuestras normas, en base a nuestros procedimientos y aplicando nuestras sanciones. No nos dice cogerán el Código Orgánico Integral Penal y aplicarán eso, no. Dice en base a nuestras tradiciones, compañeros, siguiendo nuestros procedimientos, ¿sí? ¿Qué más dice ahí? Dentro de su ámbito territorial. Esta es nuestra comunidad y nosotros tenemos competencia para resolver aquí. No es que aquí sabemos resolver súper bien y mañana me voy a ir a la otra comunidad, pasado a la otra. No, solo dentro de este ámbito territorial. Cada uno dentro de su ámbito territorial. Son más de 180 años de vigencia del sistema de justicia ordinaria. O sea, los jueces aquí en Ecuador están más de 180 años, compañeros. La justicia indígena existe, si bien es cierto, más de 500 años, pero cuando llegaron los españoles quisieron desaparecer. Entonces ha venido existiendo al margen del Estado, ¿no es cierto? Y solo recién en el 98 es que reconocen, y después en el 2008, compañeros. Pero igual hay una pugna de poderes, compañeros. Desde la justicia ordinaria no quieren perder el control, compañeros. ¿No ve que ellos controlaban todo? Y ahora decirles, usted tiene solo hasta aquí y de aquí me pertenece, eso no quieren, compañeros. No quieren, es una lucha fuerte. Por eso está en las manos de ustedes. Empezar a conocer y ejercer, compañeros. Por más problema pequeño que sea, todos resolvamos en la propia comunidad, porque ahí no vamos a gastar dinero, compañeros.